Ok, con esto tenemos la raqueta que se mueve. Ahora sí que llegamos a la pregunta que me hacías tú hace un rato. No le hemos definido límites. La raqueta se nos va fuera del terreno de juego, ¿vale? ¿Podemos corregir esto? Sí, naturalmente que podemos. Y para eso vamos a hacer uso de las sentencias condicionales. Como digo, el problema es que ahora podemos mover la raqueta incluso fuera de los límites del terreno de juego. Entonces, primero de todo, vamos a analizar qué es lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es que la raqueta solo se pueda mover hasta cierta posición, concretamente a la posición 2,75 o a la posición menos 2,75. Ya sabéis que esto mide 7,5 metros, por tanto, si lo dividimos por 2 y le restamos la mitad de la altura de la raqueta, estos son los límites que nos da. Entonces, queremos limitar la posición a más 2,75 y menos 2,75. Hay varias maneras de hacer esto. Primero, vamos a hacerlo, digamos, de la manera más complicada, que sería mediante unas sentencias condicionales, y así veremos cómo se utilizan. Volvemos al script de nuestro jugador, y lo primero que vamos a hacer es crear una nueva variable. Lo que vamos a crear es una nueva variable que vamos a llamar a esta variable var upper limit. Límite por arriba y por abajo. Esta variable va a ser de tipo float y ya hemos dicho que va a ser igual a 2,75. Esta variable, al ser pública, después la podríamos cambiar si quisiéramos. Si cambiáramos el tamaño del terreno de juego o el tamaño de la raqueta, podríamos cambiar esta variable. Entonces, decimos que nos interesa limitar la posición de nuestro jugador. ¿Esto qué quiere decir? Esto, como digo, hay varias maneras de resolverlo, pero una manera relativamente sencilla sería utilizar una sentencia condicional. Si detecto que me paso, automáticamente lo corrijo. Yo aquí podría escribir if transform position y, fijaos que estoy poniendo directamente transform position, no estoy accediendo al GameObject. Esto, digamos que es una manera abreviada de conseguir el mismo resultado. Si yo tecleo transform, el script automáticamente entiende que estamos intentando acceder a nuestra transformación, la transformación del GameObject que tiene este script. Por tanto, esto también lo podríamos escribir así. Ambas maneras son correctas, lo único que transform position y es más rápido y es la que se utiliza más. Como decíamos, if es una sentencia condicional. Si yo aquí tecleo if transform position y es mayor que upper limit, es mayor que upper limit, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la sentencia condicional if va a comprobar si esto es verdad o es mentira. Si es mentira, es decir, si mi posición está por debajo del límite, no va a hacer nada. En cambio, si es verdad, a continuación ejecuta lo que yo le diga. Yo podría crear aquí unos corchetes y aquí dentro poner tantas sentencias como yo quiera. Aquí podríamos poner todo lo que quisiéramos que el programa haga si me paso por el límite. Por ejemplo, podríamos decir, si me paso por el límite, transform position y es igual a upper limit. Fijaos que esto ya funcionará. Me voy aquí a Unity, veréis que la nueva variable se añade aquí, upper limit es igual a 2,75, y si ahora pulso play, veréis que podremos mover la raqueta hasta arriba, pero solo nos dejará moverla hasta el límite que hemos definido. Porque cuando nos pasamos de 2,75, la sentencia if automáticamente se ejecuta y automáticamente nos resetea la posición al límite superior. Ahora funciona el límite superior, pero no el inferior. Si quisiéramos poner también un límite inferior, tendríamos que volver aquí y escribir casi lo mismo. If, si transform position y es menor que menos upper limit,
entonces transform position i es igual a menos upper limit. Es decir, si yo tengo un valor de posición más pequeño que menos 2,75, automáticamente me lo limitas a menos 2,75. Esto funciona y nos sirve como introducción a las sentencias condicionales, pero desde luego no es la manera más rápida de escribir lo que queremos conseguir. Siempre hay una manera mejor. Y en este caso vamos a utilizarla. Vamos a utilizar una función que está definida dentro de Unity como una función matemática, y todas las funciones matemáticas se consiguen, se accede a ellas mediante mathf, funciones matemáticas. Si yo pongo mathf punto, aquí me van a aparecer todas las funciones matemáticas que Unity es capaz de utilizar. Esto es algo que es muy útil, ya lo iremos viendo más adelante. Mediante las funciones matemáticas podemos acceder a las cosas más comunes, como por ejemplo la variable pi, o a convertir grados a radianes, o a redondear números, a calcular un seno o un coseno, etcétera, etcétera, etcétera. Ya veréis que las funciones matemáticas son muy útiles. En este caso nos interesa una función concreta, que es la función clamp. mathClamp es una función que lo que hace es limitar un valor entre dos valores diferentes. En este caso yo lo que voy a hacer es transform position i es igual a mathClamp, y a continuación tenemos que ponerle tres valores. El primer valor es el número que queremos considerar. En este caso, el número que yo quiero considerar es mi mismo número, es decir, transform position i. Yo quiero evaluar este valor transform position i y limitarlo entre un número pequeño y un número grande, de manera que el programa se asegure de que no nos vamos a pasar de estos dos valores. El valor más pequeño será menos upper limit y el valor más grande será upper limit, que es positivo. ¿Qué quiere decir esto? Mi posición en i va a ser igual a limitar mi posición en i entre el límite por abajo y el límite por arriba. Es decir, esta función se va a asegurar de que el número resultante nunca excede de estos límites. Como veis, esto conseguirá el mismo resultado que todas estas sentencias if que habíamos hecho, pero de una manera mucho más rápida. Porque yo ahora simplemente con esta función mathClamp consigo lo mismo en una sola sentencia.